copyright, los derechos están reservados. Lo vamos a poner. A ver quién, ahí veo a Yao, veo el techo de la habitación de Yao. Ah, ahí está, hola. A Ives no lo veo, Luciana tampoco. Mi mejor amigo, Juan, ¿desapareció? ¿Qué pasó? Acá estoy. Ah. Bueno, cámara, acción. Ahí vamos. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito acerca del Espíritu Santo. Estuvimos viendo... ¿Va traducido esto también entonces? Perdón, no pagué mi... Se olvidó de apagar el micrófono. Perdón. ¿Y con quién estaba hablando? ¿Con quién estaría hablando? Está conectado en el grupo de WeChat, donde hay personas que necesitan traducción, está la traducción en simultáneo por ese lado. Bueno, por eso quería saber si están traduciendo, entonces voy a ir un poco más despacio. Si no, yo hablo y hablo. Sí, siempre hay traducción, pero por otro medio. Perfecto, muy bien. Ok. Dijimos que vamos a empezar a ver a partir de algunas clases acerca del Espíritu Santo. Bien. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad es lo que compone a Dios. Tenemos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas que hacen un solo Dios. El tema de la Trinidad fue algo muy conflictivo durante mucho tiempo. La gente creer que había un solo Dios, pero que eran tres personas. De hecho, los judíos tienen un problema con eso, donde dice el versículo: Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Y Dios es uno, pero es un Dios en tres personas. Esto en la Biblia hay algunos versículos que está explicado, en el cual Dios actúa como Dios el Padre, actúa como Dios el Hijo y también actúa como Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Si ustedes van a Génesis capítulo 1, versículo 2, le voy a pedir ayuda a mi amigo Leo, que siempre tiene la Biblia a mano. Todavía no la sabe de memoria, pero falta poco. Y en Génesis capítulo 1, versículo 2, en el versículo 1 dice, que es el principio de la Biblia, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada, desolada, arruinada y vacía. Hay un tema con eso, pero no es el tema de hoy. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. No sé si lo puede leer, Leo, en chino. Sí. 地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。O sea, cuando todo comenzó, y todavía no existía el sol, ni la luna, ni las estrellas, no estaba todo acomodado, Dios no había creado ni los animales, no había creado todo lo que es la parte de árboles, de vegetales, no había creado al hombre. Sin embargo, sobre toda esa bola de fuego incandescente y de vapor y agua en diversos estados que era el planeta Tierra, sobre eso, en ese momento, se estaba moviendo el Espíritu de Dios. Esto nos muestra algo que es un principio, o sea, quiero aclarar qué es la palabra. Un principio es una manera de, una conducta, una manera en que las personas actúan. Acá en español decían, cuando una persona es un hombre de principios, es una persona que tiene una conducta, que se comporta de cierta manera y que usted sabe que esa persona siempre se va a comportar así. Bueno, hay principios de Dios. Dios es un Dios que tiene conducta, que se comporta siempre de la misma manera. Y una de esas cosas es que siempre que Dios va a hacer algo, empieza el Espíritu Santo primero.
El Espíritu Santo empieza a moverse sobre lo que no se ve, sobre lo que no está claro. Siempre el Espíritu Santo está moviéndose allí. Antes que Dios vaya a crear o a soltar una palabra creativa o a empezar un nuevo tiempo, el Espíritu Santo se está moviendo. Sobre el caos, el Espíritu Santo se está moviendo. Eso es muy bueno, porque eso nos muestra que aún en este tiempo, que es un tiempo caótico, si se quiere, sobre el mundo, el Espíritu Santo se debe estar moviendo, porque siempre fue así. Y lo nuevo que Dios vaya a traer, en todo sentido, el Espíritu Santo está sobre eso. Entonces es muy importante entender que Dios son tres personas, pero un solo Dios. Es como alguien alguna vez dijo, le dio un ejemplo como de un huevo, y dijo, un huevo lo compone la cáscara, lo compone la clara y lo compone la yema, lo naranja. Pero todo es un huevo. Un huevo sin cáscara no sería un huevo sin clara no sería un huevo sin yema no sería un huevo. Son tres cosas, pero son una. Bueno, eso también es así. Hay otra escritura, que es lo que me propongo dejar en claro al principio, que estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un ente, no es una nube, no es una paloma, se representa, o sea, tiene como representación, pero no es una cosa extraña, un Espíritu Santo, ¿se entiende? El Espíritu Santo es Dios. Es Dios revelándose a nosotros. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Hay otra escritura, dije, para que Leo nos pueda leer, está también en Génesis, en el principio. Génesis significa principios, y en el libro de Génesis hay muchos principios. Génesis capítulo 1, versículo 26, 1:26. Ahí vemos cuando Dios va a crear al hombre. Y cuando va a crear al hombre, Dios buscó una imagen. No fue cuando creó al león, ni cuando creó a la hormiga, ni cuando creó a la palmera. A eso Dios ya tenía pensado cómo hacerlo, pero cuando fue a crear el hombre, Dios dijo, esto va a ser especial. Sí. Esto va a ser parecido a mí. ¿Lo puedes leer? Génesis 1:26. 创世纪1章26节，神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。” Dios está hablando allí. Espero que la traducción en chino sea muy similar a la del inglés y al español. Pero Dios está hablando y en un momento dice una palabrita que es muy importante. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La pregunta que te hago es, ¿hagamos con quién hablaba Dios? Cuando dice hagamos, porque hagamos es la primera persona del plural, del verbo plural. Es el nosotros. Nosotros hagamos. ¿Con quién hablaba Dios? No estaba hablando con los ángeles, porque los ángeles no pueden crear. Los ángeles no pueden crear, no tienen capacidad de crear. Ni el diablo tiene capacidad de crear. No son creativos. La creatividad viene de Dios. Dios es creador. Y cuando Dios habla, dice, hagamos, estaba hablando hacia la Trinidad, hacia adentro. Estaba hablando Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Jesús y con el Espíritu Santo. Y cuando Dios comienza a formar a Adán, que lo toma del barro, y dice que lo formó con el barro, hizo el cuerpo. Por eso el cuerpo después cuando, como dice Eclesiastés, cuando el cuerpo muere, vino del polvo y vuelve al polvo. Pero después que hizo todo el cuerpo del hombre en barro, la escritura en hebreo, la Torá en hebreo, dice que Dios se acercó al hombre, a eso que había creado, y sopló aliento de vida. Y dice, y el hombre vivió. La palabra para soplar allí en Génesis es la palabra ruach. Se escribe R-U-A-C-H, pero se pronuncia como una J al final.
ruaj. Y es la misma palabra que se usa en todo el Antiguo Testamento para referirse al Espíritu de Dios. Ruaj. Lo que hizo Dios fue soplar el Espíritu Santo. Por eso Jesús, capaz que ustedes habrán leído, si no, por ahí no tienen la referencia, pero en el Evangelio, antes de la última cena, ahí en medio, en ese momento, dice que Jesús sopló sobre los discípulos y ¿qué les dijo? ¿Te acordás vos, Leo? Capaz te vas a acordar, o Charlie o algún otro, Carolina. Dice que Jesús sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese fue el aliento que vino de Jesús sobre sus discípulos. Ellos lo recibieron en ese momento, pero se manifestó en Hechos capítulo 2, cuando descendió sobre ellos y los encendió. Por eso aparecía, dice, como lenguas de fuego sobre su cabeza. Esa palabra ruaj en hebreo, que es aliento, en griego, que la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego es la palabra pneuma. La palabra en griego es pneuma. Se escribe P-N-E-U-M-A, con una P adelante. Y de ahí viene nuestra palabra neumático. Un neumático es una cámara que está llena de aire a presión. Todo lo que es neumático tiene que ver con aire. Todos los sistemas neumáticos son sistemas que tienen que ver con aire. ¿De dónde vienen? De la palabra griega neuma. Y si ustedes leyeran el Nuevo Testamento, cada vez que Pablo, Pedro y todos los apóstoles en las cartas hablan del Espíritu, en griego dicen neuma. Neuma, aliento, aire, el viento de Dios, el aliento de Dios. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dejado con nosotros. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, físicamente, cuando estaba él con sus discípulos corporalmente, él estuvo 3 años y medio. Y todo lo que Dios hacía lo hacía a través de Jesús, o bajo la autoridad de Jesús, autoridad delegada. Como cuando él mandó a los discípulos y les dijo que echaran fuera demonios y todo eso, en nombre de Jesús. Pero después que Jesús murió, y Jesús resucitó, Jesús se ascendió, se fue. Y él le dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Está en el Evangelio de Juan eso. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar, y dice allí, otro consolador. Si yo hablara con ustedes como estoy hablando ahora, ¿están ahí? Porque lo veo con la cara fija. A veces me da la sensación que ustedes ponen la cámara fija y se toman el palo y se van a dormir por ahí. Si están ahí, levánteme un dedito tipo ET. Bien ahí. Tenés que tener fe de que estamos acá. Tengo que tener fe. Bien, bien ahí. Está aprendiendo la lección. No es lo que creo, sino en quién creo. Ese es el problema. Bueno, Jesús se iba y le dijo, yo me voy, muchachos, me tengo que ir. Llegó el tiempo, mi padre me dijo, y tengo que volver al lugar de donde vine hasta que se cumpla todo lo que Dios dijo, entonces vuelvo por ustedes. Pero me voy a ir. Y ellos le dijeron, ¿cómo te vas a ir? ¿Y ahora con quién nos vamos a quedar? Vos sos nuestro maestro. Dijo, no, tranquilos. Yo voy a enviar otro consolador. Cuando habla de otro, quiere decir que es uno igual a él, porque él estaba haciendo ese trabajo. Es como si yo le dijera, bueno, mira, no voy a dar más clase, porque me tengo que ir, pero voy a mandar otro profesor, otro que les dé una clase. Entonces, ese otro hace el mismo trabajo que hacía yo. Es diferente, tiene otra voz, otro aspecto, lo hará de otra manera, pero el trabajo lo va a hacer de la misma manera. Bueno, Jesús dijo eso, yo me voy, pero yo envío otro. Yo no voy a estar físicamente acá, pero va a haber alguien que va a estar con ustedes, y ese alguien es el Espíritu Santo. El Espíritu fue enviado para estar con ustedes. Eso está en Juan, capítulo 16, versículo 13. A ver si Leo nos puede leer. Juan 16, 13.约翰福音16章16节，
等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。 Ahí Jesús, tanto en el capítulo 14 como el 16, les habla a los discípulos y dice, va a venir alguien que ustedes todavía no conocen, pero se llama el Espíritu Santo. Fue enviado para quedarse con ustedes. Y es enviado, ¿por qué? Porque puede hacer algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo estar con todos ustedes al mismo tiempo en todos lados, pero el Espíritu sí, porque es Espíritu. Y puede estar con tu familia en China y puede estar contigo acá. Y es el mismo Espíritu. Y puede estar con un argentino, y puede estar con un alemán, y puede estar con un ruso al mismo tiempo, y es el mismo Espíritu. No son espíritus diferentes, es el mismo Espíritu Santo. Siempre, siempre es el mismo. Y siempre lo que va a hacer es lo mismo, porque es el mismo. ¿Se entiende lo que digo o está complicado? Si alguien no entiende, toca el micrófono, hace una pregunta. Es una clase esto, no es una prédica. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, Lo veo a Fernando ahí congelado, alguien que le acerca una estufa al pobre Fernando Su, que está... Está en el freezer, el pobre. Bueno, ¿seguimos? ¿Ok? Ok. Listo. Bueno, entonces Dios envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Es muy importante eso, que nos quede claro. No tenés que caminar solo. No hace falta que camines solo. Hay un club de fútbol muy conocido, que se llama Liverpool, que ellos cantan siempre una canción. La hinchada siempre le canta una canción y le canta a los jugadores cada vez que van a jugar un partido importante, y ellos le cantan, "You'll never walk alone". Nunca vas a caminar solo. Nunca caminarás solo. Acá estamos nosotros. Nosotros estamos para apoyarte. No vas a caminar solo. Bueno, esto es exactamente igual. En esta vida cristiana, en esta vida que empezaste por creer en Jesús como tu Salvador, no necesitas caminar solo. No hay por qué estar sola y por qué estar solo. Dios envió el Espíritu Santo para que esté. Y está contigo. Ahora, de ahí a que se manifieste es otra cosa, pero está contigo. Yo camino con fe, ¿por qué? Porque esa fe viene de Dios. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Como hablábamos hace un rato, cuando yo empiezo a orar, yo entro en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, el Espíritu Santo trae paz y trae fe a mi corazón. ¿Ok? Bien. Entonces el Espíritu Santo fue enviado para nosotros, para estar con cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Ustedes y yo somos la iglesia. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cómo puedo recibir a ese Espíritu? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo puedo saber que el Espíritu Santo está conmigo? Bueno, la primera cosa es obediencia. ¿Escuchó? Obediencia. Obedecer es la clave para recibir el Espíritu Santo. ¿Obediencia en qué sentido? Primero, obediencia es creer lo que la palabra de Dios dice. Creer no es sentirlo, creer es una decisión. Yo decido creer lo que Dios dice. Si Dios lo dijo y está en su palabra, yo lo creo. No me importa lo que siento, no me importa lo que escucho, no me importa lo que creen el resto de mis amigos y compañeros de la escuela, el barrio, el mundo. Yo obedezco lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que Él está conmigo y yo lo creo. Yo obedezco esa palabra y la obediencia me pone en el camino para recibir al Espíritu Santo sobre nosotros. Esa obediencia es fundamental. La obediencia de decir, vamos a juntarnos. La obediencia de decir, vamos a orar. ¿Por qué te estoy diciendo esto? A mí me gusta apoyar, fundamentar las cosas que te digo. Recuerden esto. Háganse a ver si por un momento ahí que están con hambre o medio dormidos, háganse un poco la película. Jesús resucitó. Se aparece, dice que en un momento casi a 500 hermanos. Y en un momento él va al Monte de los Olivos.
Y va un grupo allí con él. Y cuando está en el Monte de los Olivos, Jesús le dice, bueno, llegó el momento en que me voy. Yo me voy ahora, pero va a venir el Espíritu. Y Pedro le dice, ¿cuándo? Pero Señor, tú te vas ahora, ¿y cuándo viene el Espíritu? Dijo, vayan al aposento alto, vayan al último lugar que estuvieron conmigo, ¿se acuerdan? Vayan al aposento alto, empiecen a orar y oren hasta que el Espíritu Santo venga. No se vayan de ahí, no dejen de estar ahí hasta que el Espíritu Santo venga. Y cuando le dijo eso, Jesús agarró y empezó a subir. Y se fue. Y desapareció. Y ellos, ¿qué hicieron? Fueron al aposento alto y dice que empezaron a orar. Y estuvieron 10 días allí buscando el Espíritu Santo, esperando que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Estuvieron 10 días. O sea, ¿qué hicieron con respecto a lo que Jesús les dijo? ¿Qué hicieron? Bien, ahí. Gesticule, Diana, eso. Que sé leer los labios. Obedecieron. Ahora, yo le voy a hacer un cálculo estilo argentino, para que esto sea un poco más fácil. La Biblia dice que Jesús se le apareció a varios, después que resucitó, y en un momento se le apareció a 500. Ahora yo pregunto, Jesús debe haber dicho ese mensaje y había mucha gente en ese momento cuando él se fue. Quizá habría 500 en ese momento. La pregunta es, ¿por qué si había 500 que vieron a Jesús resucitado, por qué solo cuando el Espíritu vino 10 días después solo había 120? El resto el resto se las tomó. Se cansaron de esperar. Exactamente, y se cansaron de obedecer. Dejaron de creer lo que Jesús dijo. Jesús dijo, oren hasta que. No les dijo cuándo iba a ser. No le dijo, oren 10 días. No le dijo, oren 2 semanas. No le dijo, oren 3 días. Le dijo, oren hasta que. ¿Hasta qué? Hasta que el Espíritu venga. Quédense ahí, oren y el Espíritu va a venir. Yo imagino que habrán empezado mucho más que 120. Y de a poquito pasaban los días y los casilleros de Zoom se iban vaciando. Y había hermanos que ya no aparecían, ni el micrófono, ni el video, nada. De a poquito se iba yendo. Pero hubo otros que seguían allí. Dijeron, si Dios nos dijo, vamos a esperar. Si Jesús lo dijo, yo voy a creer lo que Él dijo. Y otros decían, yo me voy, ya hace rato, ya llevamos como una semana orando y no pasa nada. No, para mí esto no va a pasar. Bueno, está bien. Si vos no querés, pero yo me voy a quedar aquí. Yo me voy a quedar, ¿por qué? Porque si Jesús lo dijo, yo lo creo. Y se quedaron allí, y dice que al 10º día algo bajó y entró como un viento en ese lugar. Y empezaron a hablar en otros idiomas y empezaron a predicarle a gente de todo el mundo que había llegado para una fiesta, una celebración que había en Jerusalén, y eran de todos los lugares del mundo estos judíos. Y ellos les empezaron a hablar en su idioma, idioma que no conocían. ¿Y de qué hablaban? De Jesús. En cretense, en griego, en asirio, en latín, en todos los idiomas que había. Y era gente analfabeta, era gente de Galilea, que no sabía ni leer ni escribir. Y sin embargo hablaban otros idiomas. Y había como un fuego arriba de ellos. ¿Por qué? Porque había obediencia. Quiere decir que es fundamental para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, obedecer lo que Dios nos dice. Si Dios nos dice de buscar, buscar. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase. Hasta que algo venga sobre nosotros, hasta que Dios nos responda, hasta que ese fuego baje sobre nosotros. Obediencia. Ahora, ¿sabe cuál fue la diferencia? Y ahora les voy a decir cuál fue la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia entre los 120 que se quedaron y el resto de los que se fue? ¿Por qué se fue ese grupo y por qué se quedaron 120? Porque todos podemos obedecer un tiempo, pero solo vamos a obedecer y a creer hasta el final aquellos que amamos a aquel que lo dijo.
La obediencia con amor produce un fruto. La obediencia sin amor lo que crea es legalismo, religiosidad. Se los voy a explicar. Es como si ustedes estuvieran enamorados de una persona, ¿no? Y están enamorados de esa persona, y cuando están enamorados, saben que esa persona también los ama. Y esa persona les dice, mira, espérame en tal lugar que yo voy a llegar. ¿Cuándo vas a llegar? ¿Y cuándo podés estar vos? Y yo voy a estar a las 8 de la noche. Bueno, espérame, yo llego. Quizás llegue a las 8, quizás llegue a 8:05, quizás llegue un poco más. Pero espérame que yo voy. Si yo lo amo, yo voy a creerle a esa persona. Entonces yo voy a estar ahí a las 8 y voy a estar expectante. Voy a estar esperando el momento del encuentro, porque yo amo a esa persona. ¿Sí? Y aunque tarde, media hora, 45 minutos, obviamente, eso me va a poner un poco nervioso, pero nervioso y todo, yo voy a esperar. ¿Por qué? Porque si esa persona me dijo que iba a venir, yo le creo, no me voy a ir. No sea cosa que venga y cuando viene no me encuentre. Y a mí lo que me importa es encontrarme con esa persona. En cambio, cuando yo estoy obedeciendo por un interés nada más, por ver qué va a pasar y no porque amo a esa persona, yo voy a estar ahí a las 8, a las 8:05 voy a estar mirando el reloj, 8:10, 8:15, y voy a decir, qué desconsiderada esta persona, mi tiempo también lo vale. Además, yo estaba acá a las 8, me dijo que iba a venir, ya son las 8:15, yo espero hasta 8:30. Hasta ahí llegó mi amor. Si para las 8:30 no está, yo me voy. ¿Por qué? Porque yo tengo otras cosas que hacer, no solo esto. Cuando uno ama, lo más importante es lo que tiene que ver con ese amor. No hay otra cosa más importante. Pero cuando uno no ama, pone un orden de prioridades y dice, mi amor llegó hasta acá. Si hasta acá no se cumplió, listo, lo lamento. Cuando nosotros obedecemos a Dios por legalismo, obedecemos porque creemos que Dios nos está mirando, pero cuando creemos que Dios no nos está mirando o que Dios no está, hacemos lo que nosotros queremos. Esto pasaba y ha pasado en la casa de absolutamente toda la gente. Si usted tiene hijos, y ustedes que son jóvenes algún día van a tener hijos, pero ustedes han sido hijos ahora. Cuando papá y mamá están en casa y le dicen, no quiero que prendas el televisor ni veas ese programa, porque ese programa no te hace bien. Y uno dice, bueno, mamá, pero yo quiero ver. No mires eso porque eso no te hace bien. Yo ahora me voy a ir al supermercado y voy a tardar unas 2 horas. Capaz que vengo antes, capaz que vengo después. Ahora te quedas solo, pero no quiero que veas eso, ¿sí? Si me amás, me vas a obedecer. Sí, mamá. Y mamá se va. Y cuando mamá se va, uno mira el reloj y dice, 5 minutos, mamá no vino. 10 minutos, mamá no vino. Vamos a prender el tele y vamos a ver lo que queríamos ver. Total, mamá no está y no se va a enterar. ¿Se entiende? Pero cuando uno ama a sus padres realmente y respeta, la tentación va a venir. Pero uno dice, no, porque primero no sé en qué momento va a venir mi mamá. Y segundo, yo le prometí que no lo iba a hacer. Y yo quiero honrar esa promesa. Una cosa es obediencia con amor. Y la otra cosa es obediencia legalista, religiosa. Obedezco cuando estoy en la iglesia. Cuando después que salgo de la iglesia, hago lo que yo quiero. Total, Dios no me ve. Ese es el concepto católico que hay aquí en Argentina. Que yo ya a veces le he contado de esto, que a mí me llamaba la atención, de ver gente en el colectivo, que iba colgada en el colectivo viajando, ¿no? Por ahí insultando, peleándose, y pasaba justo frente a una iglesia y hacía la señal de la cruz, porque Dios está ahí. No, Dios está en todas partes, no está ahí. Ahí te hace la señal de la cruz y a 50 metros te insultás y te peleas con alguien. Eso es legalismo. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que le aman. ¿Se entiende? Ahí vamos, hacia ahí vamos. Dios da su Espíritu a aquellos que lo aman. A aquellos que están dispuestos a obedecer, a seguirle,
a esperar, a buscar, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo, Pablo? No lo sé. Puede ser ahora, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año. Yo solo sé que lo que Dios promete lo cumple. ¿Mm? Pero si yo solo lo hago porque es mi obligación, eso forma un religioso dentro mío, forma un católico. Hay muchos católicos evangélicos que son evangélicos los domingos y del lunes a sábado son católicos. Hacen lo que quieren, como si Dios no existe y no me ve porque no estoy en la iglesia, porque no hay nadie en la iglesia, entonces vivo mi vida. Y el domingo, cuando voy a la iglesia, sí, vivo una vida santa y canto y hago todo. A Dios lo que le interesa es que lo ames. Y cuando lo amas, dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó es lo que ha preparado para los que le aman. Y lo que ha preparado, y es muy necesario, estoy hablando mayormente a jóvenes hoy, pero hay muchos aquí, pero jóvenes, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo va a caminar con vos, va a caminar con vos y te va a ayudar porque para eso fue mandado, siempre y cuando ames a Dios. Y quiero que entiendan la diferencia. Hasta ahora no dije siempre y cuando tú seas santo. Simplemente dije que ames. ¿Mm? No necesitas ser santo para recibir el Espíritu Santo. Necesitas amar a Dios para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer de tu vida y de mi vida un santo. Eso es un proceso. Se llama proceso de santificación o de regeneración. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en toda nuestra vida. Entonces, Dios no está diciendo, porque muchas veces yo he escuchado, yo no tengo el Espíritu Santo porque soy una mala persona, porque miento, desobedezco a mis padres, tengo problemas, tengo tentaciones. Dios dice, que a mí no me sorprende el pecado. Dios lo conoce y Jesús lo llevó a todos los pecados, los llevó en la cruz. Los conoce a todos. Dice, a mí no me asusta tu pecado. Lo que quiero saber es si me amas lo suficiente para obedecerme. Yo voy a hacer de ti un santo. Tú no puedes hacer un santo de ti mismo. Eso es legalismo. Yo voy a hacer de ti un santo. ¿Bien? ¿Vamos bien acá? ¿Ok? Bien. Espíritu Santo. Otra cosa que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos hace conocer a Dios. No podemos conocer realmente a Dios si no es a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que revela las cosas de Dios en nosotros. Yo puedo estudiar acerca de Dios. De hecho, miren, hubo un hombre de Dios de la historia muy famoso. Se llamó Juan Wesley, John Wesley. No sé si han escuchado hablar de él. Fue un hombre muy usado por Dios que fundó una denominación de iglesias enorme que están en todo el mundo, hasta el día de hoy todavía están, y que se llaman los metodistas. Juan Wesley fue el fundador de ese movimiento. Dios lo usó para iniciar que algo nuevo. ¿Qué era lo nuevo? Que hasta en el tiempo que Juan Wesley vivió, te estoy hablando años 1600, 1700, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, pero por esa época. En el tiempo que Juan Wesley vivió, solo había cultos en los salones de culto, en las iglesias. Y solo se podía predicar en la iglesia. Nadie predicaba fuera de la iglesia. Entonces, ¿quiénes escuchaban a Dios? Los que iban a la iglesia. Y los que no iban a la iglesia porque no conocían a Dios, nunca habían oído acerca de Dios, no habían escuchado el Evangelio, vivían sus vidas, sufrían, morían sin conocer a Dios. ¿Qué hizo Dios a través de Juan Wesley? Empezó a llevar el Evangelio fuera de la iglesia. Él empezó a predicar en los mercadillos, en los mercados, en las plazas, en los campos, y Dios lo usaba, el Espíritu Santo estaba sobre él, y Dios lo usaba. A este hombre. Ahora, este hombre se dio cuenta que necesitaba algo, que necesitaba que el Espíritu Santo lo hiciera conocer a Dios. Él se recibió, creo que era en Oxford que se recibió, de teología. Él tenía un padre, el padre de Juan Wesley, era pastor.
¿Cuántos han tenido un padre pastor por ahí? No voy a decir que levante la mano, pero sé que Carolina tiene un padre que era pastor. Muy bien. El padre de Juan Wesley era pastor. El padre de Juan Wesley había ido a la universidad de teología, se recibió, le dieron el título de pastor y le dieron una capilla con un sueldo, porque eso lo bancaba el gobierno, y era su trabajo. Ahora, el padre de Juan Wesley, que cobraba ese sueldo, que tenía el título de pastor en la Universidad de Teología, él le dijo a su familia, mi trabajo es predicar en la iglesia, mi trabajo es predicar y enseñarle a la gente la Biblia y lo que Dios dice, pero yo no creo. El padre de Juan Wesley no creía en lo que él predicaba. Dice, esto es un trabajo, yo lo hago, pero yo no creo en estas cosas. Así de sorprendente. Y Juan Wesley, Perdón, un deseo de conocer a Dios. ¿Cómo? ¿Qué cosa no creía? ¿Qué cosa me perdí ahí? No creía en lo que predicaba, no creía en Dios. El Era un padre trabajo, Juan. 对，约翰卫斯理的父亲，他是读神学，但是他并不相信他所学的东西。Ok, gracias. O sea, quiero que entiendan esto, él fue a la universidad. Fue a la universidad a estudiar la palabra de Dios, y era un universitario, pero él no tenía fe. Él lo predicaba y lo enseñaba como alguien que enseña. Le voy a enseñar la Biblia, les voy a enseñar la palabra, les voy a enseñar lo que dicen los salmos, les voy a enseñar la doctrina, pero yo no creo. Personalmente, él no creía en Dios. Wesley fue a la universidad porque él sí creía en Dios y quería prepararse, y se graduó en la universidad, y formaron un grupo con su hermano Carlos, con otro hombre más, y con George Whitefield, que fue un gran evangelista y predicador que Dios levantó. El grupo de los 4 se llamaba el Club Santo, le decían así los compañeros, porque eran los que se ponían a orar y buscaban a Dios, eran los santitos, el Club Santo. Y cuando se graduó Juan Wesley y recibió su título de teología, se fue a Estados Unidos, a Georgia, al estado de Georgia, a predicarle a los indios y a tratar de evangelizarlos. Bueno, estuvo un tiempo allí tratando de hacer algo, más o menos, mucho no pasó. Y dice la historia, la cuenta él mismo, que cuando terminó de hacer eso, estaba medio cansado, frustrado, dijo, voy a volver a Inglaterra. En ese tiempo Estados Unidos pertenecía a Inglaterra. Se tomó un barco para cruzar el Atlántico, y en medio del Atlántico empezó una tormenta que el barco se partía al medio y se hundía. Y en ese momento, Juan Wesley empezó a tener miedo de morir. Se dio cuenta que el barco se estaba destruyendo, que quizás iban a morir todos. Y dice, entró un miedo en mi corazón y un pánico de morir, y me sentía que no estaba preparado para encontrarme con Dios. Que la muerte estaba allí delante mío y yo no estaba preparado. Y dice que en medio del pánico que había en el barco, del capitán y de todos gritando y el barco y todo, había un grupito de 4 o 5 hombres orando en medio del barco. Eran hermanos moravos, venían de Moravia, una zona de Checoslovaquia, donde el Espíritu Santo había movido y los había llenado con su espíritu. Dice, ellos tenían una paz que nadie en ese barco la tenía. Y cantaban y oraban en medio del desastre. Dice, me acerqué a ellos y le dije, por favor, oren conmigo porque yo tengo miedo de morir. Dijo, bueno, vení, vamos a orar por vos. Dice, empezaron a orar por él. Dice, algo vino de arriba. Algo entró dentro de mi corazón que yo me di cuenta que no tenía. Que yo tenía un título de teólogo, tenía un cargo de misionero y pastor, pero yo no conocía eso. No conocía al Espíritu Santo. Y ese día, en medio de un barco que se hundía, en medio del Atlántico, el Espíritu Santo vino sobre Juan Wesley. Y cuando él llegó a Inglaterra, era otra persona. Porque ya no era Juan Wesley el que iba, ya era el Espíritu Santo que obraba a través de Juan Wesley. Y lo demás es historia. ¿Qué quiero decirte con esto? El Espíritu Santo fue enviado para que esté con nosotros cada día, para ayudarnos, para guiarnos y para enseñarnos a conocer a Dios. Podés llegar a tener un título de teología, podés tener un título de pastor, pero eso no quiere decir que conoces a Dios.
y Juan Wesley es un ejemplo. El que revela a Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Lo dijo allá en Juan capítulo 16, versículos 13, que creo que leíste ya, ¿no? Leo Juan 16, 13. Dice, Él nos guiará, Él los va a guiar. Jesús está diciendo, Él te va a guiar. Él va a tomar, en el 14 creo que dice, en el versículo 14, Él va a tomar de lo mío, dice Jesús, y te lo va a enseñar. Él nos enseña a conocer a Jesús. Él nos enseña cómo piensa, cómo actúa y qué quiere Dios, el Espíritu Santo. Leo el 13 porque no leímos。 16, 13。3节，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。14 leo no。 Sí, si querés, sí, léelo también. 4节，他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。Ahí donde dice la palabra que usa Él los guiará, de guiar, de guiarnos, en griego, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego en original, entonces es bueno buscar la palabra original, porque a veces, a través de muchas traducciones, se va cambiando el sentido de lo que se dijo originalmente. Entonces, la palabra griega de guiar, que habla del Espíritu Santo que guía, es la palabra griega odegeo, con H. H-O-D-E-G-E-O. Odegeo. ¿Y qué significa? Mostrar el camino, enseñar y ser un guía, como un líder. El que muestra el camino, el que me enseña por dónde tengo que ir y el que me lidera, el que me lleva adelante. Ese es el Espíritu Santo. Para eso fue enviado. Fue enviado para enseñarnos, para llevarnos, para guiarnos, para decirnos dónde Dios quiere que nosotros vayamos, dónde Dios quiere que hagamos, qué quiere Dios que digamos. Ese es el Espíritu Santo. Y fue enviado para eso. Entonces, si nosotros no tenemos a esos con nosotros, porque Jesús dijo, está con ustedes, pero estará en ustedes. Hay una diferencia. Dijo, el Espíritu ahora está con ustedes, porque ustedes no pueden haberse arrepentido si el Espíritu Santo no está con ustedes. Pero el Espíritu Santo, después que Él se fuera, va a estar en ustedes. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro, empieza a guiarnos, a enseñarnos y a revelarnos y a abrir nuestro entendimiento de Dios y a aprender cosas que de otra manera no podríamos aprender. Y para obtenerlo, Hechos capítulo 5, versículo 32. ¿Podés leerlo, Leo? Hechos 5, 32. No te escucho, Leo. Perdón. 使徒行传5章32节，我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事做见证。El Espíritu Santo es dado a quienes. ¿Qué dice ahí? A los que le obedecen. A los que obedecen, a los que creen. No a los que sienten, sino a los que creen. Yo me acuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo tenía 10 años. Teníamos un culto de escuela dominical, porque eran cultos. Los domingos a la tarde era el culto de la iglesia, pero los domingos a la mañana había escuela dominical. Y los domingos a la mañana teníamos una hora que teníamos un culto de alabanza y adoración de los niños. Y después teníamos 45 minutos más que íbamos a las clases de acuerdo a cada edad. Pero la primera parte estábamos todos juntos. Y era un domingo a la mañana. Y la misionera que estaba allí, que era una misionera americana, ella dijo, el Espíritu Santo, Dios me habló hoy, yo estaba orando y me dijo, el Espíritu Santo va a venir hoy a llenar y a estar con muchos de ustedes. ¿Cuántos quieren esto? Y muchos levantamos la mano, no todos, pero muchos levantamos la mano. Entonces empezamos a cantar y ella empezó a orar y en un momento ella dijo, los que quieran venir aquí adelante, yo voy a orar por ustedes para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y algunos pasaron y otros no. Y yo no pasé. Yo me quedé atrás.
porque tenía un poco de temor y desconfianza. Pero pasó una compañera mía, que éramos muy amigos, teníamos 10 años, era muy amiga mía, y ella pasó. Y esta misionera empezó a orar por ella, y el Espíritu Santo vino sobre ella. Y recibió el Espíritu Santo en su corazón. Y cuando yo lo vi, yo dije, yo también quiero. Ahí yo pude creer, porque dije, estoy viendo qué está pasando. Entonces yo pasé adelante y me dice, ¿y por qué pasaste ahora? Porque quiero. ¿Y qué querés? Yo quiero también conocer a Jesús. Yo quiero que Jesús hable a mi corazón. No solo quiero escuchar lo que Jesús dice a través de otras personas. Yo quiero que también Jesús me hable a mí. Y que me guíe a mí. Entonces yo oré por mí y el Espíritu Santo vino. Yo empecé a hablar en otro idioma que no conocía. Y yo sé que hablaba y yo no sabía lo que decía. Pero sabía sí que lo que estaba diciendo hablaba de Jesús. Yo lo único que podía hacer era hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y yo sabía que era Jesús el que hablaba a través mío, y yo sabía que era algo glorioso, y lloraba y reía, y después había una persona ahí que conocía ese idioma y me dijo, ¿sabés lo que dijiste? Digo, no sé lo que dije. Sé que todo lo que dije era Jesús, que estaba, y hablaba de Jesús. Me dijo, sí, dijiste esto, dijiste esto, dijiste esto. Y era un niño. Me dijo, dijiste cosas que yo no he escuchado en otro lado. Y era un niño. Bueno, eso era el Espíritu Santo. Vino. Ese fue el día que vino. Pero desde ahí, Él se quedó conmigo. Hasta el día de hoy. Y se va a quedar conmigo hasta que yo vuelva a Dios. Y desde ahí Él empezó a guiar mi vida. Y empezó a enseñarme y a mostrarme qué hacer, qué no hacer, a aprender y a separar mi vida para Dios. Eso es la santificación. Separar mi camino para el Señor. Caminar con Él. Trabajar, casarme, tener hijos, jugar al fútbol, todo lo que hace todo el mundo, pero con Él. Con Él dentro mío. No que de golpe uno tiene una aureola casi, ¿no?, en la cabeza y se vuelve un santo y no hace más. No. Dios me dijo, yo quiero estar contigo todos los días. Yo quiero estar lunes, martes, miércoles, todos los días. No quiero estar el domingo nada más. No quiero que solo ser el Dios de tu papá y de tu mamá. Quiero ser tu Dios. Quiero que me sigas porque me amas, no porque te dicen que me tenés que seguir. No porque tu papá y tu mamá te enseñaron, que te enseñaron bien. Pero no quiero ya solo que sea eso, que me sigues porque tu abuela fue cristiana, tu papá son cristianos, entonces vos tenés que ser cristiano, si no va a ser la vergüenza de la familia. No, yo quiero que me sigas porque me amas, como me siguió tu abuela porque me amaba, como me siguió tu papá porque me amaba, y yo quiero que tú me ames. Y te voy a mostrar cómo, y te voy a guiar, y te voy a enseñar. Para eso es enviado el Espíritu Santo, para ser el que muestra el camino, el que nos enseña. Y es dado a los que le obedecen. Y por último, para el día de hoy, por acá terminamos. Cuando hablamos al principio que Dios creó al hombre y dice que lo creó a su imagen. Acá tenemos atrás este gráfico que es la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, allí en Roma, donde está Dios tocando con su dedo a Adán. Y como que dándole la chispa de la vida allí. El hombre fue creado a imagen de Dios. Y una de las cosas que se parecen a Dios y que se identifican a Dios es nuestro espíritu. Nosotros tenemos un espíritu, que ese espíritu vino de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Todos nosotros tenemos una porción del Espíritu de Dios que está dentro nuestro. Un pedacito. Los que creen y los que no creen. Todos. Los que no creen, esa porción está como dormida. No está despierta. Se despierta cuando yo creo en Jesús. Pero los que creemos, espero que seamos todos los que estamos acá, si no hacemos un culto evangelístico, los que creemos tenemos esa parte dentro nuestro que es parte del Espíritu de Dios, que es tu espíritu, el que está en mí y el que está en vos. Cuando ese espíritu que está en mí, ese pedacito, se conecta como ese dedo ahí,
se conecta con el Espíritu de Dios, ¡pum!, chispa. Es como enchufarte a 220. Empieza a fluir, y Dios empieza a fluir, y Dios empieza a mandar mensaje y fuerza y fe y energía, y te dice, es por acá, es por acá, es por acá. Y eso es lo que algunos llaman la unción, otros lo que sea, póngale el nombre que sea, es el Espíritu de Dios, que te da fuerzas, que te fortalece, que te guía, que te anima. Eso es el Espíritu Santo. Y ya no necesitas, como dice allí en la carta, creo que es Juan, no necesitas nadie que te enseñe, porque dice que esa unción permanece contigo. O sea, ese espíritu está ahí. No tenés que decir, oh, tengo un problema, no sé, tengo todos mis compañeros que se quieren ir a bailar y a tomar alcohol y me invitaron y bueno, y yo no sé si ir, si no ir, está mal que vaya porque son mis compañeros o no, y tengo que preguntarle a alguien. Mira, cuando el Espíritu Santo está dentro tuyo, no necesitas preguntarle a nadie. El Espíritu te dice, es muy fiel en eso. Te dice, haz lo que quieras, pero este es el camino que te lleva para aquí y este es el camino que te lleva para aquí. Y te enseña y te muestra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Un like por ahí? ¿Hay algún like? Bien, fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, como dije, estamos terminando la primera. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Como el pecado nos deformó, el pecado deformó a Adán, deformó a Eva, deformó la relación que tenían entre ellos, deformó la relación que ellos tenían con Dios, deformó la creación. El pecado arruinó todo. Y arruinó aún al hombre. Lo arruina. El pecado te arruina. ¿Qué es el trabajo del Espíritu Santo? Es volver a restaurar al hombre a la imagen de Dios. Volver a recrear la imagen de Dios en el hombre. En latín le dicen imago Dei, la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque si lees en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, el último te voy a pedir, Leo. 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Primero Juan, capítulo 4, versículo 8. 约翰一书4章8节，没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Dios es amor. A nosotros no nos sale naturalmente amar a ciertas cosas. Lo que sale naturalmente al hombre, estoy hablando del hombre después del pecado, después de Adán, después de Eva. ¿Sabe cómo amamos nosotros? Nosotros amamos a los que nos aman. A esos amamos. Si yo puedo amar a una persona si esa persona simpatiza conmigo y me demuestra amor. Si yo voy y le doy un abrazo y esa persona me da un abrazo. Si yo voy y lo ayudo con una tarea y esa persona después me ayuda de otra manera o de la misma, no importa. Si yo recibo algo, si yo doy amor y recibo amor, entonces yo amo. Pero si yo amo a una persona y esa persona ni se entera, ni le importa, no hace nada. Si yo voy y le ayudo y le digo, mirá, sé que estás en un momento difícil y que no te sale esta tarea, yo te la voy a hacer y la voy a hacer por vos para ayudarte. Y te dice, bueno, gracias, yo no te pedí nada. Pero si lo querés hacer, hacelo. Yo voy a hacer este trabajo en casa, yo hoy voy a lavar los platos por vos. Muy lindo de la cuarentena esto. Yo limpio la casa y yo te lavo los platos hoy. Y te dicen, bueno, si querés, a mí me da igual. Si querés hacerlo, no querés hacerlo. Entonces uno dice, ¿te da igual? ¿No te importa? Bueno, es la última vez que lo hago, no lo hago nunca más. Entonces, porque si no lo vas a hacer por mí, yo no lo hago por vos. Si no me das ni las gracias, yo tampoco entonces voy a hacer algo. Ese es el amor humano. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ese es el amor humano. ¿Cómo funciona el amor humano? Que yo estoy con mi novia y voy y le digo, te quiero mucho.
Y miró y ella me dice, ah, sí, sí, lo sé que me querés mucho. Y, sí, y yo te amo. Sí, ya me di cuenta. Sí. Y sos todo para mí en mi vida. Sí, 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 ya lo sé. Sí, ya lo sé. Ya me di cuenta hace rato de eso. No hace falta que me lo digas. Y uno dice, ¿y no me vas a decir nada? ¿Y yo qué soy para vos? Y a veces pasa, ¿no? A veces pasa cuando no es novio, a veces pasa cuando lleva años de casado, también. Y uno dice, ¿y no me vas a decir nada? Ah, pues sí, ya sabes. No, pero ya sé que ya sabes, pero me hace bien que me lo digas. O no empiece con esa cosa. Y uno dice, ¿me quiere, no me quiere? Ya empieza el problema y ya empieza la duda. Bueno, ese es el amor humano. El amor de Dios, no. El amor de Dios es incondicional. Dios me ama, aunque yo no lo ame. Dice la palabra de Dios, Él nos amó cuando nosotros estábamos en nuestros pecados y en nuestras cosas. Él nos amó. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Y nos dice que nosotros no hicimos nada, lo único que hicimos fue recibirlo y creer en Él y nada más. Ni siquiera el día de hoy, si no se lo dijeron antes, agárrese de la silla donde está sentado, ni siquiera el día de hoy todo lo que vos y yo podemos hacer no ha pagado ni el 1% de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros hasta el día de hoy. Y no sé si algún día vamos a poder pagarlo, pero así es el amor de Dios. Ese es el Dios de amor. Y lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo es restaurar esa imagen, es decir, Pablo, yo quiero que un día vos ames a alguien como yo te amo a vos, de una manera incondicional. No porque esa persona te responda, no porque esa persona te diga algo, que lo ames. ¿Por qué? Porque yo te amo. Y solo puedes amar a alguien así a través del Espíritu Santo. Eso es un amor sobrenatural, es el amor que viene de Dios. Es la manera en que Dios restaura la imagen. Para eso es enviado el Espíritu Santo, para mostrarnos cómo es Dios. Que Dios amó a aquellos que no lo amaban y buscó a los que no le buscaban y rescató al que no le interesaba. Ese es Dios. Ese es el amor revelado en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es importante caminar con el Espíritu Santo, recibirlo, no solo como dijo Jesús, no solo que esté con nosotros, porque en este momento el Espíritu Santo está con nosotros, pero también que esté dentro tuyo, morando en tu corazón. Específicamente le digo esto a los jóvenes, búscalo, ora. ¿Hasta cuándo, Pablo? Yo ya le pedí a Dios que me llene con su Espíritu. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que pase. Dios te buscó hasta que te encontró. Así que busca Espíritu hasta que pase. Lo único que te puedo decir es que el día que pase no te lo vas a olvidar. Yo te conté, tenía 10 años, de eso ya pasó 46 años y no me olvido. No me olvido lo que sentí ese día. No me olvido lo que sentí de parte de Dios. No me olvido esta experiencia. La primera vez que toqué la electricidad del cielo. No me lo olvido más. Desde ahí Él está acá adentro. No te digo que he sido el mejor ejemplo, no te voy a poner otros ejemplos. A veces Dios me ha dicho cosas y yo no lo he escuchado. A veces Dios me ha dicho por acá y yo hice por acá. Así somos. Lo bueno es que Él no se fue. Siguió hablando, y cuando yo volví, me recibió. ¿Y cómo me recibió? Me recibió con un palo para pegarme porque me equivoqué, porque hice lo que no tenía que hacer, y porque soy un rebelde y un pecador. No. Eso es lo que yo esperaba. Cuando volví a Él me recibió con amor. Me recibió como el padre recibió al hijo pródigo y me abrazó y eso me rompió el corazón. Yo dije, yo no merezco que me abraces, yo merezco que me la des porque soy un hijo desobediente. Y escuché su voz decirme, lo que yo quería es que lo supieras. Ya está.
ahora sabés que sos un hijo desobediente y bueno, te amo. Quiero que sepas que amo a este loco desobediente y rebelde, yo lo amo. Yo pagué con mi sangre por eso. Y por eso te mandé mi espíritu, para que esté con vos, para que no estés solo. Sé que ibas a necesitar ayuda. Sé que solo no ibas a poder. Por eso está con vos. Amén. Muy bien, vamos a parar acá y vamos a seguirla, si Dios quiere, el próximo domingo, ¿sí? Okay. Y oren, le digo a los chicos, a los jóvenes, comiencen a orar allí donde están en su casa y pídanle que el Señor envíe su Espíritu Santo sobre ustedes, dentro de ustedes. ¿Mm? Para que esté con ustedes, es muy importante en este tiempo que esté con ustedes, porque va a estar más cerca que cualquiera de nosotros. Ok. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, y si no, paramos aquí. Bueno, creo que hay hambre. Bueno. Genial. Juan, Que coman muy ¿tiene bien. pregunta? Juan. No. Bueno. Juan siempre tiene preguntas. Ahora no. No, tengo hambre. Te voy a decir un secreto, Leo. Juan Sí. agarra el WhatsApp y me pregunta en la semana. ¿Se acuerda Sí, de bueno. toda su vida? Y empieza a preguntar. Bueno. Amigo mío. Pregunte. Los chicos Alegría pregunten. Estaría verlos bueno. a todos. Gracias por prender sus camaritas. Me alegra Estaría ver bueno sus que caras. comparta. Me alegra ver la cara de dormida, aunque sea de Liana, de todos los demás, no importa. Dormido y todo. Hola, Valen. Ayao. Valen, Ives. Valen. Todos. Ahí Fernando. Valen trabajando. Todos. Chao. Chao. Chao, saludos a Miriam y a Saludos. Gaby. Feliz cumple, Gaby. Gracias. Feliz cumple, Gaby. Feliz cumple. A ¿Cómo se Gaby. fue? Bueno, No, chicos. estaría bueno que Juan comparta sus preguntas también. ¿No? 没有，我刚才想问就是，刚才我不知道有没有听错。本来就是要问嘛。 No, pero igual, ahora ya tiene hambre, ya debe estar queriendo comer. Sí. Se pone de mal humor cuando tiene